Ya que estamos con los perritos, un dato interesante. ¿Tú sabías que cuando los españoles vinieron a conquistarnos, aparte de traer armas, aparte de traer caballos, aparte de traer armaduras, traían perros de guerra, traían perros entrenados para atacar, para morder? Y pues obviamente los nativos les tenían miedo porque nunca habían visto uno parecido. Más que a Xoloitzcuintle, pero el Xoloitzcuintle pues era más pequeñito, era más manso, no tenía cabello. Sin embargo ellos, los que traían, tenían un pelaje abundante, tenían grandes fauces y obviamente atacaban a los nativos. Y aprovechando este punto, ¿te acuerdas de lo que ocurrió en la conquista de México? Sí, cayó Tenochtitlán, cayeron todas nuestras culturas y pues hubo un mestizaje. ¿Te acuerdas que era el mestizaje? Cuando diferentes castas se unían o se fusionaban. Y de ahí, acuérdate que vino el virreinato, perdón, donde esclavizaron a la mayoría de los indígenas, los pusieron a trabajar en haciendas, no tenían derechos. Entonces era una desigualdad muy grande entre españoles, criollos y los indígenas. Y un criollo, precisamente el cual marcó un antes y un después en nuestra historia, fue Miguel Hidalgo. Acuérdate que Miguel Hidalgo dio el grito de independencia, que como tal no dijo que viva México, eh, no dijo la mayoría de cosas que se dice actualmente. Acuérdate que dijo viva la Santísima Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII y, y muerta el mal gobierno, perdón. Entonces, ese es el tema que nos compete en este momento, no la independencia, porque fue después de la independencia. Acuérdate que también hubieron muchos muertos, no había empleos, los campesinos no tenían dinero, o sí tenían recursos pocos para trabajar sus tierras, pero Hacienda no recababa recursos para que las personas vivieran, no cómodamente, sino para que, más que las personas, para que el país tuviera mantenimiento, para que hubieran escuelas, sobre todo, para que hubiera eh, ayuntamientos, para que hubieran todo este tipo de cosas que nos beneficiarían un poco después. También recuerdas que te platiqué que Agustín de Iturbide junto a Vicente Guerrero, les dije Guadalupe Victoria, pero no fue Vicente Guerrero. ¿Te acuerdas que les dije que les platiqué acerca de lo que hicieron cuando se terminó la independencia? Cuando entraron triunfantes al centro del país y hubo fiesta, hubo pachanga, bla, bla, bla. Pues bueno, ahí en ese momento, cuando llegaron, el país estaba en caos. O sea, por una parte uno sí decía, que viva la independencia, pero por otra parte pues hubo muerte, no había dinero, no había empleos, no había producción agrícola. Entonces todavía estaban inconformes con respecto a nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque no realizaba bien su trabajo y habían todavía muchas desigualdades, a pesar de que ya éramos independientes. Entonces, ¿cómo comienza todo esto de posterior a la independencia? Pues bien, comienza con una anécdota muy, muy graciosa y aparte sí, te da un poco de coraje porque pues te das cuenta que cada quien buscaba sus intereses. Todo comienza cuando el gobierno crea... El gobierno, para empezar, tenía, por un lado, a Agustín de Iturbide y por otro tenía no, Calamardo, no, ¿verdad? Tenía a Vicente Guerrero. Ellos dos fueron los que consumaron la independencia. Acuérdate que fueron los que terminaron, o sea, los que ya fueron casi al final. Y acuérdate también que Agustín de Iturbide primero era parte del ejército realista y después se pasó a la parte de los insurgentes, o sea, que buscaba la independencia, pero fue porque él buscaba sus propios intereses.
Bueno, no cuestiono nada de eso. Bueno, por una parte comenzaron los desafíos. Los desafíos de una nueva nación. ¿Cuáles eran esos desafíos? Pues bien, acuérdate que estábamos en el siglo XIX. Los siglos contemplan 100 años, ¿va? Entonces estábamos en el siglo XIX y en esa época, cuando ya era independiente México, o sea, ya había terminado su independencia y ya habían dicho, ok, ya, España ya le había dicho bien, pues ya que queriendo o no, te damos tu independencia. El primer desafío de todos fue crear una forma de gobierno. Una forma de gobierno y aparte, perdón por mi cabello, pero es que ahorita que me quité la gorra, ¡pum!, se salieron. Una forma de gobierno y aparte, leyes para nuestro país. Ay, me faltó el título, ¿verdad? El México independiente. Entre comillas, porque ahorita vamos a ver si éramos independientes o no. Crear una forma de gobierno y leyes para nuestro país, lo primordial. ¿Por qué? Porque, o sea, ya eres independiente, pero ahora, ¿qué vas a hacer para tu país, para tu gente, para tu territorio? Pues obviamente crear una forma de gobierno y leyes para nuestro país. Nuestro país principalmente era parte de una monarquía, donde hay una sola persona en el poder que mata a los demás. Y no es de, no teníamos, no, sí teníamos soberanía. Sin embargo, como no teníamos esa facultad, esa necesidad de buscar a nuestros gobernantes, pues como España tenía una forma de gobierno, obviamente la retomamos y primeramente se convirtió en una monarquía. Posteriormente, con el plan de Iguala, acuérdate que con ellos dos lo firmaron y dijeron México es independiente. Con el plan de Iguala, eh, en el plan de Iguala sí decía, ok, somos independientes, pero ¿qué? Se fueron por parte de, me parece que fueron por parte de Agustín de Iturbide, porque acuérdate que él era pues ahora sí que era de la élite de la corona española, bueno, estaba asociado con la corona española, y entonces en este plan de Iguala decía que un príncipe español debía gobernar. ¿Por qué gobernar? Pues porque no había nadie quien se encargara de eso en la época del México independiente. ¿Y por qué querían todo esto? Para mantener relaciones con Europa. Acuérdate que Europa sí estaba en decadencia, estaba como que estancado. Sin embargo, tenía pues mejor economía que nosotros. Y todo esto era para mantener con Europa. Como ya te mencionaba, Agustín de Iturbide toma el poder y con ayuda de su congreso, acuérdate que tenía un congreso, tomó el poder. O sea, sus amigos les dijo, pues elíjame, ¿no? Ya soy el único. Y como no todos simpatizaban con él, o casi la mayoría era muy poquitos los que simpatizaban con él,
dos de ellos, los que se opusieron, fue, ¿quién crees? Vicente Guerrero. Bueno, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. ¿Y qué les hizo? ¿Qué creen que les hizo este canijo? Pues sí, mandó al ejército y los encarceló. Los encarceló. ¿Por qué los encarceló? Porque estaban en contra de él. Y como él era el emperador, ¿quién le dice algo? Entonces, pues imagínate las caras de Vicente Guerrero y de Nicolás Bravo, ¿no? Se quedaron de a tres porque decían, oye, ¿por qué nos encarcelas? Pues si estamos en contra, ¿no? Que somos un país soberano. Les dice, aquí se hace lo que yo digo. Y entonces los encarceló. Bueno, parece una puertita, pero para que me entiendas, los encarceló. ¿Por qué? Porque se oponían a lo que él decía, ¿va? ¿Y después qué pasó? Bien, pues después de circo, maroma y teatro, esto lo vas a copiar en tu cuaderno y ya va. Como mil veces que te lo digo, ¿verdad? Pero para que te acuerdes. Después de esto, ¿qué ocurrió? Pues después de esto, de todo este desastre que dejó este cuate, en 1823 el Congreso se cansó. Se disolvió el Congreso y en este año, en la década de 1820, una década son 10 años, por ejemplo, en 1823 corresponde a la década de 1820. Entonces, si son una década son 10 años. Pero ojo, la década comienza, por ejemplo, en este caso, de 1823, empieza en 1821 y termina en 1831. Entonces, en esta década, nada más para que lo sepas, en 1823, en la década de 1823, Agustín de Iturbide abandonó el país. Y se va a las Europas. Se va a vivir una vida tranquila, lejos del bullicio. Y el gobierno de nuestro país lo amenazó y le dijo, si vuelves te vamos a matar. Así. Posterior a ello, vinieron dos luchas por el poder. Por una parte, vamos a colocarle la lucha por el poder. Vinieron dos grupos. ¿Has visto Capitán América Civil War? Pues efectivamente, eran como ellos dos. Por un lado estaban los federalistas. Y por otro estaban los, se me fue su nombre, centralistas. Y estos estaban influenciados por corrientes extranjeras, las cuales en los federalistas eran los yorquinos y en este son los escoceses. Ahorita te explico en qué consiste cada ideología. ¿Va? En la lucha por el poder estaban estos grupos. Y entre estos dos grupos, obviamente no hubieron peleas de armas, no hubieron conflictos dentro de la organización que quedó del Congreso. Entonces, copias esto por favor. Y voy a borrar esto. Esto lo vamos a dejar como figuras centrales para que entiendas todo esto que ocurrió. Entonces, era una lucha de ideologías. Por una parte, los federalistas, acuérdate que vamos a colocarle F contra C.
Fernando contra Carlos, ¿no es cierto? No, federalistas contra centralistas. Federalistas contra centralistas. Los federalistas, por un lado, buscaban que fuéramos una república federal. ¿Qué más querían? Que fuéramos una... que estuviera dividido en tres poderes. El ejecutivo, legislativo, que es como ahorita está organizado, y judicial. Y por último, ellos querían que hubieran 19 estados y 19 estados, dejémoslo en 19 estados. Y querían que nuestro gobierno se mantuviera, o nuestro país se mantuviera con impuestos. De esta manera, ¿cómo se llama? Cada estado, cada provincia, me parece que se llamaba, tenía cierta autonomía, o sea, tenía su propia soberanía de elegir a sus gobernantes. Mientras que los centralistas, se me olvidaba decir, ellos eran personas intelectuales, estudiosas, que generalmente se dedicaban a la ciencia. Sin embargo, los centralistas, que eran los conservadores, buscaban mantener un imperio, buscaban mantener. Por otro lado nos encontramos a los centralistas, los cuales generalmente, bueno, se les conoce como conservadores. Ellos tenían tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ellos sí, pero lo concentraban en un solo poder, en un supremo. O sea que no puedes estar en... Ellos tenían cierta autonomía en cada estado. Sin embargo, ellos dejaban esa autonomía, no dejaban esa autonomía, sino que el emperador les decía qué hacer y cómo hacerlo. Sin embargo, aquí le daba autonomía a cada estado. Tenían asambleas con poderes limitados, es decir, ellos no podían, como ya te comenté, ellos no podían decidir, cada estado no podía decidir por sí mismo, ya que estaba sujeto a lo que este solo poder dijera. Y ellos en su mayoría estaban representados por el clero. Acuérdate que el clero eran las autoridades eclesiásticas, la iglesia, y sobre todo personas que les convenía la forma de gobierno eh, por la cual se basó la corona española. Y vamos a dejarla hasta aquí porque este tema da para mucho más. Sin embargo, te lo voy a explicar en las próximas clases, ¿va? Ya te estaré compartiendo lo que debes de hacer de tarea.